A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado desafíos inimaginables. Hoy exploraremos 3 de las pandemias más devastadoras que han sacudido al mundo y han dejado cicatrices indelebles en la historia de la humanidad. Nuestro objetivo es aprender de la historia para comprender cómo las pandemias pueden cambiar el curso de la humanidad y cómo nuestras acciones pueden marcar la diferencia en la lucha contra futuras amenazas. En este vídeo exploraremos en detalle 3 de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad: la peste negra, la gripe española y la pandemia de COVID-19. Cada una de estas pandemias ha dejado una marca indeleble en la historia y ha cambiado la forma en que vivimos y comprendemos la salud pública. Comenzaremos nuestro viaje histórico con la peste negra, una pandemia que se desató en el siglo XIV y que asoló a Europa y Asia. Veremos cómo se originó, cómo se propagó y cuáles fueron las terribles consecuencias que dejó a su paso. Luego nos trasladaremos al siglo XX para explorar la gripe española, una pandemia que afectó a todo el mundo en 1918. Descubriremos cómo se propagó rápidamente, impactando a poblaciones de todas las edades y estratos sociales, y cómo cambió la percepción de la salud global. Finalmente llegaremos a la pandemia de COVID-19 que está teniendo lugar en la actualidad. Analizaremos cómo se originó, su propagación a nivel mundial y cómo ha afectado a la sociedad, la economía y la vida cotidiana de las personas. También reflexionaremos sobre las lecciones que estamos aprendiendo en tiempo real a medida que luchamos contra esta pandemia. A través de este vídeo buscaremos entender cómo estas pandemias han impactado a la humanidad a lo largo de la historia y cómo podemos utilizar ese conocimiento para enfrentar mejor los desafíos de salud pública en el futuro. Comencemos nuestro viaje por las pandemias más devastadoras de la historia. La peste negra, una de las pandemias más mortales de la historia, se desató en el siglo XIV, específicamente en el año 1347. Esta pandemia tuvo su origen en Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis se propagó a través de las rutas comerciales que conectaban Asia con Europa. A medida que los comerciantes y viajeros llevaban la enfermedad consigo, se propagó rápidamente a través de continentes enteros. La peste negra se caracterizó por 2 formas principales: la peste bubónica y la peste septicémica. La primera se transmitía principalmente a través de las pulgas de las ratas, mientras que la segunda era una forma más contagiosa que se transmitía directamente entre las personas. La propagación de la peste fue rápida y devastadora. Las áreas urbanas y rurales por igual se vieron afectadas, y las ciudades enteras se quedaron desiertas debido a la mortalidad masiva. A medida que la pandemia avanzaba, las sociedades medievales no tenían una comprensión adecuada de la enfermedad ni de cómo detener su propagación. Esto contribuyó al rápido avance de la enfermedad. La peste negra tuvo un impacto asombroso en la población europea y asiática. Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron durante la pandemia. La pérdida de población resultó en una disminución de la fuerza laboral, lo que a su vez llevó a una escasez de mano de obra y cambios económicos significativos. La peste negra también transformó la sociedad medieval, generando miedo, superstición y persecución de comunidades judías y otras minorías. Además, la pandemia tuvo un profundo impacto cultural, influyendo en la literatura, el arte y la religión de la época. La peste negra es un ejemplo impactante de cómo una pandemia puede cambiar radicalmente la sociedad y la historia. Su devastador impacto sigue siendo un recordatorio de la importancia de la preparación y la respuesta adecuada en tiempos de crisis de salud pública. La pandemia de la peste negra también provocó respuestas sociales y dejó importantes lecciones que perduraron a lo largo de la historia. Reacciones sociales. La peste negra generó miedo y pánico generalizados en la población. Esto llevó a respuestas variadas, desde el abandono de ciudades hasta la persecución de supuestos portadores de la enfermedad. Muchos creían que la pandemia era un castigo divino, lo que influyó en la forma en que la sociedad la interpretó. Cambios en la economía. La drástica disminución de la población resultó en una escasez de mano de obra. Esto llevó a un aumento en los salarios y una mayor movilidad social para los sobrevivientes. La economía feudal comenzó a cambiar, sentando las bases para cambios económicos y sociales más amplios en Europa. Impacto en la medicina. Aunque la medicina medieval tenía limitaciones, la peste negra estimuló avances en el conocimiento médico. Se registraron observaciones sobre la propagación de la enfermedad y se intentaron varias formas de tratamiento, aunque muchas de ellas no tuvieron éxito. Conciencia de salud pública. Aunque la comprensión de las enfermedades infecciosas en la época era limitada, la peste negra plantó la semilla de la conciencia de salud pública. La necesidad de controlar la propagación de enfermedades y proteger a la población se convirtió en un tema importante en la historia de la salud pública. Legado cultural.
la pandemia dejó un impacto duradero en la cultura europea. Se reflejó en el arte, la literatura y la religión de la época. La figura de la muerte se convirtió en un tema recurrente en la cultura medieval. Si bien la peste negra ocurrió hace siglos, su legado sigue siendo relevante en la actualidad. La pandemia sirve como un recordatorio de la importancia de la preparación para emergencias de salud pública y la colaboración global. Además, nos enseña cómo las sociedades pueden cambiar y adaptarse en tiempos de crisis. En el contexto de la pandemia de COVID-19 que vivimos en la actualidad, la historia de la peste negra nos recuerda que a lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado desafíos similares y ha encontrado formas de superarlos. Es un recordatorio de que la ciencia, la cooperación y la adaptabilidad son esenciales para superar las pandemias y otros desafíos de salud pública. Giremos nuestra atención hacia la siguiente pandemia en nuestro recorrido histórico, la gripe española de 1918. Aunque este brote se originó en un momento muy diferente de la historia en comparación con la peste negra, su impacto fue igualmente devastador en muchos aspectos. La gripe española, a pesar de su nombre, no se originó en España, pero se hizo más conocida debido a que España fue uno de los países que informó abierta y ampliamente sobre la enfermedad durante la Primera Guerra Mundial, en contraste con otros países que censuraron las noticias relacionadas con la pandemia. La pandemia se propagó rápidamente en todo el mundo, exacerbada por el movimiento de tropas durante la guerra. Se cree que el virus de la gripe española era una cepa de influenza H1N1. La gripe española infectó a alrededor de un tercio de la población mundial y resultó en la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. Esta cifra fue significativamente mayor que el número de muertos en la Primera Guerra Mundial. A diferencia de muchas pandemias que afectan principalmente a los grupos más vulnerables, la gripe española tuvo un impacto severo en adultos jóvenes y saludables. Esto se debió en parte a que el sistema inmunológico robusto de los jóvenes a menudo desencadenaba una respuesta inmune extrema, causando daño pulmonar grave. Durante la gripe española, el acceso limitado a información precisa y la falta de medidas de control de la enfermedad llevaron a una respuesta desigual. Algunas ciudades y países implementaron medidas de cuarentena y distanciamiento social, mientras que otros no lo hicieron. A pesar de la falta de avances médicos significativos en ese momento, la gripe española subrayó la importancia de medidas de salud pública y la necesidad de una respuesta coordinada y rápida. La gripe española es un recordatorio de cómo una pandemia puede afectar a todas las edades y estratos sociales, y cómo la falta de información y recursos médicos puede exacerbar la propagación de la enfermedad. Además, destaca la importancia de la comunicación transparente y la colaboración global en tiempos de crisis de salud pública. Estas lecciones son especialmente relevantes en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde la información precisa y la cooperación internacional son vitales para controlar la propagación del virus. La gripe española tuvo un impacto significativo en la sociedad de la época. Colapso de los servicios de salud. La magnitud de la pandemia abrumó a los sistemas de atención médica en todo el mundo. Hospitales y clínicas estaban desbordados, y la falta de camas y personal médico agravó la crisis. Efectos sociales y económicos. La gripe española interrumpió la vida cotidiana y la economía en todo el mundo. Muchas personas perdieron sus empleos y sus medios de subsistencia, y la movilización de tropas durante la Primera Guerra Mundial contribuyó a la rápida propagación del virus. Respuesta de la comunidad. A pesar de la falta de una comprensión completa de la enfermedad, muchas comunidades tomaron medidas para limitar la propagación de la gripe española. Se implementaron cuarentenas, se promovió el uso de mascarillas y se alentó el distanciamiento social en ciudades y regiones. La gripe española nos enseña valiosas lecciones que son aplicables en la actualidad. Preparación y respuesta rápida. La capacidad de respuesta rápida es esencial en una pandemia. La gripe española mostró cómo las medidas de salud pública, como el distanciamiento social y la cuarentena, pueden ayudar a frenar la propagación de una enfermedad. Importancia de la comunicación. La gripe española resalta la necesidad de una comunicación efectiva en tiempos de crisis. La transparencia y la información precisa son esenciales para mantener a la población informada y comprometida en las medidas de prevención. Solidaridad global. La gripe española, como la pandemia de COVID-19, demostró cómo las pandemias no conocen fronteras. La cooperación internacional y la distribución equitativa de recursos son fundamentales para abordar estas amenazas de manera efectiva. La pandemia de la gripe española de 1918 es un recordatorio poderoso de cómo una enfermedad contagiosa puede trastornar la sociedad, la economía y la vida cotidiana en todo el mundo. A pesar de la distancia en el tiempo desde entonces,
las lecciones aprendidas de esa pandemia siguen siendo aplicables en la lucha contra las pandemias actuales, como la de COVID-19. A medida que continuamos enfrentando desafíos de salud pública, debemos recordar la importancia de la preparación, la respuesta rápida, la comunicación efectiva y la solidaridad global para proteger la salud y el bienestar de la humanidad. La historia de la gripe española nos recuerda que aunque enfrentamos tiempos difíciles, también somos capaces de superarlos a través del conocimiento, la colaboración y la resiliencia. Ahora, llegamos a la pandemia de COVID-19, un evento que está en curso y que ha impactado profundamente en la vida de las personas en todo el mundo. A pesar de las diferencias significativas en comparación con las pandemias anteriores, el brote de COVID-19 comparte algunas similitudes y lecciones con la peste negra y la gripe española. El COVID-19 se originó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China. Se identificó como un nuevo tipo de coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. A diferencia de las pandemias anteriores, la propagación del COVID-19 fue facilitada por la interconexión global, con viajes aéreos que permitieron que el virus se extendiera rápidamente a nivel mundial. El COVID-19 ha afectado a prácticamente todos los países del mundo, causando millones de muertes y enfermando a millones más. La pandemia ha tenido un impacto económico significativo con cierres de empresas, pérdida de empleos y trastornos en la cadena de suministro global. La crisis sanitaria ha sobrecargado los sistemas de salud en muchos lugares y ha destacado la importancia de la atención médica y la infraestructura de salud pública. La pandemia de COVID-19 ha llevado a una respuesta global sin precedentes. Se han implementado medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la vacunación masiva para contener la propagación del virus. La colaboración científica y la rápida producción de vacunas han sido ejemplos sobresalientes de la capacidad de la ciencia y la tecnología para abordar desafíos de salud pública. Para ilustrar la pandemia de COVID-19, se pueden incluir imágenes y clips de archivo de noticias que muestren la respuesta global, la investigación médica en curso y las medidas de prevención implementadas en todo el mundo. El COVID-19 es una pandemia que sigue en curso, lo que significa que las lecciones aprendidas aún están en proceso de aplicación. Sin embargo, algunas lecciones clave que ya podemos extraer incluyen: importancia de la ciencia. La pandemia de COVID-19 ha subrayado la importancia de la investigación científica y la colaboración internacional en la identificación y tratamiento de enfermedades contagiosas. Necesidad de adaptación. La capacidad de adaptación y la flexibilidad son cruciales en la respuesta a una pandemia. Las medidas de salud pública deben ajustarse a medida que se obtiene más información sobre el virus y su propagación. Comunicación clara. La comunicación clara y precisa es esencial para mantener a la población informada y comprometida en las medidas de prevención. La desinformación puede socavar los esfuerzos de salud pública. La pandemia de COVID-19 es un recordatorio impactante de cómo una enfermedad contagiosa puede tener un impacto profundo y duradero en la sociedad global. A medida que continúa su desarrollo, debemos aprender de las lecciones de la historia y aplicarlas a nuestra respuesta actual y futura. El COVID-19 destaca la importancia de la ciencia, la adaptabilidad, la comunicación efectiva y la colaboración global en la lucha contra las pandemias. Al comprender cómo hemos enfrentado desafíos similares en el pasado, podemos tomar medidas responsables para proteger la salud y el bienestar de la humanidad en el presente y en el futuro. En conclusión, a lo largo de este viaje a través de las pandemias más devastadoras de la historia, hemos visto cómo la humanidad ha enfrentado desafíos inimaginables y ha emergido más fuerte y resiliente. Desde la peste negra en la Edad Media hasta la gripe española en el siglo XX y la pandemia de COVID-19 que vivimos en la actualidad, cada una de estas crisis ha dejado cicatrices en la historia, pero también nos ha enseñado valiosas lecciones. Recordemos que somos una especie capaz de aprender, adaptarse y colaborar en tiempos de crisis. La ciencia y la tecnología han sido nuestras aliadas en la lucha contra estas amenazas invisibles, y la solidaridad global ha sido fundamental para enfrentarlas. Esperamos que este vídeo haya sido informativo y reflexivo. La historia nos muestra que aunque enfrentamos desafíos monumentales, también tenemos el poder de superarlos juntos. Sigamos cuidándonos y aprendiendo de la historia para construir un futuro más saludable y seguro para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las pandemias de la historia, y recordemos siempre que en tiempos de adversidad, la humanidad puede encontrar su mejor versión.